celular de una parte hueca que tiene un contenido. Y a partir del séptimo día, esas células se hacen diferentes y se crean dos grandes capas. A lo mejor estoy repitiendo lo mismo que ya les dijeron, pero no le hacen, ¿verdad? Una que está a partir de ahora representada en azul, y que es el ectodermo, y una que está representada en amarillo, y que es el endodermo. Estamos al término de la primera semana en que aparece esa división en las dos primeras capas embrionarias, que van a representar diferentes estructuras adultas a las que van a dar lugar. Muy bien. También, a partir de este momento, empieza a aparecer otra cavidad, que será la cavidad amniótica, y estamos en el 10º día, ya con una implantación total dentro de la matriz, la que sigue. Bien, al término de la segunda semana, ¿verdad?, hay una diferenciación plena en el que existen dos cavidades, la amniótica, esta, la pequeña, y dos capas embrionarias, ectodermo y endodermo. La que sigue, por favor. Ahora, aquí es una partición, esto es, hay que entenderlo, esta es la división de las capas. Aquí arriba está la cavidad amniótica, ¿verdad?, está cortada, este es el amnios cortado, y nos deja de frente, nos enfrenta al ectodermo, que es el motivo de nuestra cita el día de hoy, porque es la capa embrionaria que va a originar el sistema nervioso, como está aquí mostrado, ¿verdad? Correcto. La que sigue. Esto, estamos viendo un corte a este nivel, es esto, y vemos que también a partir del principio de la tercera semana, y tomando origen en el ectodermo, en las células del ectodermo, estas son el endodermo, tenemos la proliferación y la aparición de nuevas células, que son las células mesodérmicas, para constituir la tercera y última capa embrionaria. De estas tres capas van a salir todas nuestras estructuras de las que disponemos los adultos, ¿verdad? Y hay que, vale la pena saberlo, el ectodermo va a ser el responsable, como seguramente lo vieron y muy bien visto hace una hora o hace unos minutos, ¿verdad? Es el responsable de dos estructuras que parecen totalmente diferentes y aisladas, que son el sistema nervioso y la piel, ¿no? Y que incluso están separadas, no están pegadas. Algunos de los defectos consisten precisamente en que no se separan, ¿no? El mesodermo, que es el responsable de los tejidos que van a dar masa, que van a dar sostén, y es el responsable de la formación de los huesos, de los músculos, de las meninges, en fin, finalmente el tejido de sostén y de cubierta, de algunas cubiertas. Y el endodermo del recubrimiento endotelial de las vísceras, del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del aparato urinario, del aparato genital. Bien, nos olvidamos de estos últimos y nos quedamos nada más con el ectodermo, ¿verdad?, el cual ahora este es un corte en este sentido, en un sentido sagital, y por la línea media, donde están los tres capas embrionarias. Y hay una estructura muy interesante que aquí está mostrada en negro, que a partir de aquí, siendo ectodérmica, se proyecta y se dirige hacia adelante, y no va a provocar, y finalmente no va a dar lugar a casi ninguna estructura adulta, más que a los núcleos pulposos de los discos intervertebrales, pero que tampoco es ectodérmica, pero que es esencial en el desarrollo del sistema nervioso, porque su crecimiento va induciendo el crecimiento del desarrollo del sistema nervioso, del ectodermo y la diferenciación del ectodermo. Pase la que sigue, finalmente desaparece una vez que ha cumplido su función. Aquí tenemos la muestra, esta pequeña estructura que tiene esta dirección de la cola de la caudal hacia la cabeza, ¿verdad? Aquí puesta, tiene encima el ectodermo, al cual induce en medio, que le queda el mesodermo, del cual finalmente viene a formar parte y se integra, y también finalmente el endodermo, la que sigue, ¿ya? Bien, este es un corte en este sentido
de un embrión de pollo, que los pollos se comparten como nosotros, se comportan como nosotros en muchas cosas, no solo embrionarias, sino en la vida, ¿verdad? Y este es el ectodermo, este es el ectodermo cutáneo, este es el ectodermo nervioso, y ya está invaginado, como seguramente lo vieron, ya ha formado el tubo neural, unas porciones laterales que son las crestas neurales, que van a dar lugar a los ganglios raquídeos y a los ganglios de los nervios craneales sensitivos, y finalmente la notocorda, pequeña estructura en la cual, si yo la quito, nada de esto se desarrolla. Experimentalmente, la fotografía que completaba esta imagen era un pollo al cual le habían quitado la notocorda y el sistema nervioso no se había desarrollado, ¿verdad que sí? Es un inductor. Bien. Finalmente, por un proceso que vamos a analizar muy rápidamente, en que este ectodermo, a partir del poro y hacia lo que va a ser la cabeza, empieza a sufrir una diferenciación de tal manera que en un momento dado este ectodermo ya se ve diferente de este ectodermo. Esto es lo que va a ser el ectodermo cutáneo y esto es lo que va a ser el ectodermo nervioso. Se diferencia y entonces se llama la placa neural primitiva, que empieza a invaginarse, pero no se ha cerrado aquí, y entonces estamos en presencia del surco neural primitivo para finalmente cerrarse aquí, ¿verdad? Completar un tubo, ¿verdad? Esto es un corte transversal, esto hay que imaginárselo en sentido longitudinal, como está sucediendo, y esto es el tubo neural primitivo. Aquí está la notocorda que ha inducido todo este de diferenciación y todo este desarrollo y crecimiento, y aquí está el ectodermo cutáneo, ¿verdad? Que se ha separado absolutamente de esto. La que sigue, por favor. Esto es en otra muestra, en otro tipo de dibujo, lo mismo, el ectodermo nervioso, las crestas neurales. Esto va a dar lugar a que estamos en el surco, estamos en el tubo neural, y finalmente se ha separado el ectodermo cutáneo, que va a dar lugar a la piel, del ectodermo nervioso y la notocorda del inductor. La que sigue, por favor. Bien, esto, si nos lo imaginamos ahora en una vista longitudinal, vemos que no ocurre ese proceso de imaginación y de cierre hasta completar el tubo al mismo tiempo, ¿verdad? Hay las porciones centrales, son las que cierran primero y finalmente cierran los poros. Finalmente, al completar 20 días, vamos aquí, está todo el surco, nada cerrado, la que sigue, pero para los 23, al día siguiente, empieza a cerrarse en la parte media, a nivel de los somitas cervicales, la que sigue, por favor, y finalmente el cierre se completa en el 27 o 28º día, ¿verdad? De vida embrionaria, y entonces sí, tenemos ya una estructura completamente cerrada, el ectodermo cutáneo que va a formar la piel totalmente separado, no queda nada del contacto que tenían, y no interpuesto, sino colocado a un lado está el tejido nervioso, que es el ectodermo nervioso, que va a formar las crestas neurales, que van a ser las responsables de la formación de los ganglios raquídeos sensitivos, de los ganglios raquídeos sensitivos, de los ganglios de los nervios craneanos sensitivos. Bien, pasa la que sigue. Finalmente, en la vida adulta, estas paredes se llenan por el mecanismo de crecimiento que nos mostraron el instructor hace un momento, y se completa la formación de la médula, en la que la cavidad del epédimo es real, no es virtual, siempre existe, pero es muy pequeña. La proporción, desde luego, de tejido y cavidad se amplía muchísimo en el adulto, en el individuo adulto, en el individuo al nacimiento simple. La que sigue. Esto, en realidad, la vamos a pasar más rápido porque sí que hicieron una magnífica exposición de cómo se completa el desarrollo hacia arriba. Ocurre, no hay diferenciación en la parte caudal, en la parte más posterior, y sí hay diferenciación en las partes más anteriores, ¿verdad? Que se hacen las 3 vesículas cerebrales primarias,
de la posterior se hacen 2 vesículas secundarias,